Vengo del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, que es un instituto mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza. Yo soy personal del CSIC. Y la charla que toca ahora trata de un combate ficticio, fue un combate que no sucedió en su momento, que es el combate entre Amedeo Avogadro y Samuel Hahnemann. Estos dos personajes fueron coetáneos, más o menos, vivieron a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y desarrollaron su actividad muy distinta, los dos en la misma época. Avogadro, como veis, se parece mucho a Osil, probablemente es un antepasado suyo. Y bueno, cada uno tenía, como digo, unas actividades distintas. Entonces vamos a empezar por Avogadro, seguiremos por Hahnemann y luego veremos cómo se interrelacionan los dos. Avogadro, en 1811 más o menos, expresó su hipótesis, conocida como hipótesis de Avogadro, que dice que dos volúmenes iguales de gases a igual presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Eso era una hipótesis porque en ese momento no se podía comprobar si era eso cierto o no, pero él con sus estudios llegó a la conclusión de que eso tenía que ser verdad. Por supuesto fue tomado con todo tipo de escepticismo la hipótesis, y solo muchísimos años después se pudo comprobar que era cierta. Y cuando se comprobó que era cierta, en su honor se le dio su nombre al número. El número este no lo descubrió Avogadro, sino que le dieron el nombre al número por sus trabajos. El famoso número de Avogadro, que los que recuerden las malditas clases del instituto, pues es 6,022 por 10 elevado a 23, y es una de las estimaciones más exactas que se conocen actualmente, que son así como 602.000 trillones, 602.214 trillones, 140.070 billones, bla, bla, bla. O sea, es un número muy grande. Es un número tan grande que no nos hacemos idea de cuán grande es. ¿Qué importancia tiene el número de Avogadro? Bueno, pues el número de Avogadro es el número de unidades elementales que hay en un mol. En realidad la definición es al revés. Un mol es algo que tiene ese número de unidades. Un mol de átomos tiene esos átomos, un mol de electrones tiene ese número de electrones, un mol de fotones tiene ese número de fotones, y un mol de gente tiene ese número de gente. ¿Vale? En química nos interesa más el número de moléculas de un mol de cualquier sustancia química, tiene el número de Avogadro de moléculas. Como os digo, es un número muy grande. ¿Cómo de grande es? Sabéis que nosotros, por evolución, no podemos pasar de una cierta percepción numérica, ¿no? 1, 2, muchos. Más o menos eso es lo que viene a... Bueno, 1, 2, un hijo, 2 padres, 20 ovejas que tengo, y la aldea que tiene 30 habitantes, y todo lo que se pasa de ella son números que se nos escapan, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea de lo grande que es el número de Avogadro, os planteo este bonito problema. Aquí tenemos a Julio César. Algunos dirán, no, que no es Julio César, que no me engañas. Bueno, es Julio César, y supongamos que en el momento de su óbito pesaba 80 kilos. En aquella época las disputas políticas pues nos dijeron, oye Julio, ¿por qué no te presentas al candidato a la alcaldía de Roma? Solucionaron rápidamente en las escaleras del Senado, solucionaron el problema político rápido, y una vez que Julio César falleció, pues sus átomos poco a poco se disgregaron, sus moléculas, por todo el mundo. 2061 años después, ¿cuántas moléculas de agua de Julio César nos bebemos cuando nos bebemos un vaso de agua? Eso es un bonito problema que cualquiera que haya estudiado química pues se puede plantear, es muy fácil de resolver, ¿vale? Y muy ilustrativo además. Supongamos que en un vaso de agua normalmente hay como un cuarto de litro, un vaso así mágico de agua. Claro, para responder a esa pregunta me diréis, bueno, tengo que saber cuánta agua hay en el planeta.
no os preocupéis, yo os doy información precisa. En el planeta hay 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, que si los pusiéramos en una esfera, una gota gorda de agua, pues sería una gota de 1.385 kilómetros de diámetro, que no es tanto. Más o menos ya veis que no llega a cubrir Europa. Eso sería todo el agua que hay en el planeta Tierra. En un cuerpo humano de un varón suele haber un 72% de agua en promedio en peso. Quiere decir que en el cuerpo de Julio César, si pensamos que pesaba 80 kilos, pues habría unos 57,6 kilos de agua. ¿Cuánta agua es eso comparado con todo el agua que hay en el planeta? Pues ahí es como un 0,00041%. O sea, como podíamos imaginar, muy poca. La proporción de agua era muy poquita. Y esa agua se distribuyó por todo el planeta. Entonces ahora podemos hacer el cálculo, sabiendo que un mol de agua son 18 gramos, o sea, aproximadamente 18 mililitros. Si dividimos el agua del cuerpo entre el agua del planeta, tenemos la proporción de moléculas de agua de Julio César que hay en el planeta, lo multiplicamos por el agua que hay dentro del vaso, el moles, y lo multiplicamos por el número de Avogadro para pasar de moles a moléculas individuales. ¿Cuántas moléculas individuales nos salen? A ver, ¿quién se atreve? Otro concurso, venga, saca otro libro, Beatriz. ¿Qué orden de magnitud os pensáis? Ah, bueno, ninguna, 1, 10, 100, 1000. ¿Nadie se atreve a dar una cifra? ¿Alguien está haciendo rápidamente con el móvil el cálculo? Bueno, pues para que no perdéis el tiempo haciéndolo, os lo doy. 345.000 moléculas. No está mal, Si nos lo dieran en euros, estaríamos contentos. O sea, que cada vez que abrís el grifo, llenáis un vaso de agua y os la bebéis, estáis bebiendo 345.000 moléculas que una vez estuvieron en el cuerpo de Julio César. Reflexionad, A que ahora veis la vida con otra perspectiva. Bueno, pues ahora nos vamos al costado de Hahnemann. Este es Hahnemann, esto es una estatua que hay en Zaragoza, en la calle Domingo Miral, algunos la conoceréis, muchos habréis pasado por delante y os he dicho, ¿y este señor quién será? La verdad es que el que hizo la estatua no le hizo mucha justicia, porque el pobre le ha sacado una cara de como extraterrestre o algo así, ¿no? Bueno, Hahnemann en su tiempo fue médico y entonces él estaba muy descontento con las prácticas médicas de la época, de finales del siglo XVIII, como os digo. Entonces él fue el padre de la teoría homeopática, que se basa en dos principios, que uno es la ley de similitud, o sea, similia similibus curantur, o sea, lo similar cura a lo similar, o sea, lo que te produce un síntoma de una enfermedad en una persona sana curará a una persona enferma que tenga esos mismos síntomas. Y luego el principio de dinamización, que es que cuanto más diluido está el principio, más potente es la acción. Estos son los dos principios básicos de la homeopatía. ¿Es esto absurdo? Alguno que no, bueno, los que estén de acuerdo, por supuesto, dirán no. Los que no estén de acuerdo dirán, hombre, por supuesto, es absurdísimo. En realidad no era tan absurdo. No era tan absurdo a finales del siglo XVIII. Realmente, los métodos médicos de aquella época pues se basaban en dar, por ejemplo, sales de arsénico, en hacer sangrías, todo eso lo hemos visto de vez en cuando, que no solamente no contribuían a curar a los enfermos, sino que impedían que sanaran por sí solos. Entonces, realmente no darles nada era más efectivo que hacerles eso. Por lo tanto, no lo digo en broma, lo digo totalmente en serio. O sea, que muchas veces no tomar algo es mejor que tomar algo. Entonces, en el siglo XVIII, donde la medicina era terrible, pues realmente el dar algo que al enfermo le dabas la impresión de que le iba a sentar bien y no le producía ningún mal, pues contribuía a que sanara en muchos casos. Por lo tanto, tenía un efecto positivo y en aquel momento no era absurdo. Tenía
No sé si he entendido, pero por lo menos era muy efectivo. También hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII, en la época en que se publicaron los principios de la homeopatía, no se sabía que los tejidos humanos estaban compuestos de células, no se conocía la teoría de la evolución, no se conocía que los distintos elementos tienen distintas masas, porque Dalton todavía no había publicado sus trabajos. No se conocía prácticamente nada de lo que se sabe ahora. Por lo tanto, no era una teoría descabellada o no era una práctica médica descabellada. El problema es que se siga aplicando con los mismos principios pues como 200 años después. Bien, entonces vamos a ver sobre todo cuál es, digamos, el efecto de la dinamización, ¿vale? Que es, digamos, uno de los puntos más controvertidos de la teoría homeopática. Para eso vamos a aprovecharnos de que sabemos ya, todos somos conscientes de que el número de Avogadro es muy grande, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a disolver como 150 gramos, que es aproximadamente un mol de paracetamol, en un litro de agua. Esto es como 150 pastillas gordas de 1 gramo, disueltos en agua. Y ahora tomamos 1 mililitro de esa disolución, que tendrá menos de una pastilla aproximadamente, y hacemos una dilución homeopática 30C. ¿Qué es una disolución 30C? Una dilución 30C es tomar ese mililitro y añadirlo a un recipiente que tiene 99 mililitros, de tal manera que lo diluimos a una centésima parte de su concentración inicial, ¿vale? Eso, una vez que se añade, se agita, se produce un procedimiento de agitación vigorosa que se llama sucusión, y entonces supone que el principio se ha diluido 1C. Si esto ahora tomamos 1 mililitro y lo volvemos a añadir a otros 99, pues habremos diluido a 2C. Y si lo repetimos esto 30 veces, en el último frasco tendremos una dilución 30C. La pregunta del millón es: ¿cuántas moléculas de paracetamol tenemos ahora en la disolución 30C homeopática? Bueno, pues ahora tenemos 1 mol dividido por 100 elevado a 30, que son las diluciones que hemos hecho por el número de Avogadro, y eso nos da el número de moléculas que hay, que son 0,0000, no, estos los ceros que hay, para resumir, ninguna, ¿vale? Es decir, más allá de 12C ya no hay ninguna molécula estadísticamente de lo que habíamos puesto en la disolución inicial. Y esto yo creo que hoy en día los homeópatas lo admiten, o sea, nadie discute eso, es así. Bien, nuevamente vamos a hacernos un poco idea de qué representa una dilución 30C. ¿Cuánto podemos darle la vuelta? ¿Cuánto tendríamos que tomar de esa solución para ingerir una única molécula de paracetamol? Pues si le damos la vuelta a la concentración, pues encontraremos que tenemos que ingerir 6,022 por 10 elevado a 68 kilómetros cúbicos de agua. Eso es mucha agua. ¿Cuánto es? Pues si hacemos lo de antes, si hacemos la gota, sería una gota esférica de 5,24 por 10 elevado a 22 kilómetros. Y ahora empezamos con los números grandes, que no me hago idea de cuánto es esto. Bueno, pues más o menos es una esfera de agua de 11.000 millones de años luz, que es un tamaño apreciablemente similar al del universo entero, ¿vale? Y con eso beberíamos una molécula. Entonces, digamos que digamos, cualquier comparación con los principios de la farmacopea moderna, pues no tienen lugar aquí, ¿no? O sea, repito, no hay ninguna. Vale. Bien, entonces, obviamente, ante esta evidencia, pues se puede establecer todo tipo de discusiones, y normalmente siempre que se sacan estos temas a colación, pues se establecen unos encendidos debates. Por ejemplo, yo hace 5 años publiqué en el blog Moléculas a Reacción, que es el blog del instituto, un artículo que más o menos, en términos parecidos a esto de la charla que estoy dando,
estudiando. Y por cierto, si no conocéis el blog, que se llama Moléculas a Reacción, ya estáis tratando en ir a curiosear, que hay cosas muy chulas. Entonces, bueno, esto es la entrada y esto mereció 37 comentarios de momento. Aunque hace días que no se reciben, pero bueno, algunos empezaron, oh, muy bueno, una vergüenza, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero otros decían, Einstein, Copérnico, etcétera, eran unos locos. Bueno, para la comunidad científica sí. Me parece que si estuvieras actualizado y lees un poco de mecánica cuántica, ¡boom! Es como la diferencia entre lo real con la realidad. Saludos. Bueno, luego volveré un poco sobre el tema este de la mecánica cuántica porque tiene su miga. Luego hay gente que pretende vencerte con tus mismas armas, es decir, bueno, va a emplear la ciencia, entonces dice, ni se ha descubierto todo en física química, ni se tiene la tecnología necesaria para detectar cantidades inferiores a una molécula en una disolución. Los métodos analíticos van mejorando cada día y lo que ahora es imposible detectar, quizá en unos años no lo sea. O sea que tú no te quedas tan listo que igual dentro de otros 100 años todo esto te lo tienes que comer. La ciencia más exacta son las matemáticas. Aquí hay algún matemático excelso, ¿verdad? Herramienta necesaria para demostrar cualquier teoría científica, incluida la ley de Avogadro, y las matemáticas nos demuestran que cualquier número es siempre divisible hasta el infinito. No menospreciamos la potencia de las moléculas ni de los átomos en cantidades ínfimas menores a la unidad, difíciles de imaginar para nuestros conocimientos actuales. Bueno, otra vez lo mismo, bla, bla, bla. Bueno, bien. Un buen ataque, dice, jaque mate. Qué químico escéptico de miércoles, ella contesta esto, ¿no? Bueno, entonces, a mí solo se me ocurren varias cosas cuando veo este tipo de razonamientos. Por ejemplo, detectar menos de una molécula de disolución es como decir que detectas menos de una persona en un campo de fútbol. O sea, ¿qué quiere decir? Un pie, un brazo. O sea, si es menos de una molécula ya no es una molécula, es otra cosa. O es otra molécula, que es más pequeña. Luego dice, las matemáticas dicen que cualquier número se puede dividir hasta el infinito. Hombre, las matemáticas dicen que la división entera de un número natural, que es de lo que estamos hablando, porque las moléculas son números naturales, 1, 2, 3, 4, hasta el número Avogadro o más, no se pueden dividir más que por sus divisores enteros, ¿no? Si yo tengo 100 moléculas, no puedo dividirlas más que por 50, por 25, por 10, por 2, por 5, pero no infinitas veces. Pero vamos, siendo generosos, dices, no, que hablamos de los números reales. Los números reales sí que los puedes dividir hasta el infinito, efectivamente. Y las matemáticas nos dicen que si divides un número real entre infinito, lo que da es 0. No 0,000, no, 0. Pelotero o patatero que dirías más. O sea, que realmente las matemáticas me dan la razón. Luego están los condescendientes, claro. Esta pseudoexplicación corrobora que no has entendido nada. Yo estoy dispuesto a admitirlo. ¿En qué consiste la homeopatía? La visión materialista de cuanta menos cantidad, menos efecto no tiene cabida. No se trata de un principio de ciudad, no se trata de 15 cucharadas de lentejas. La homeopatía trabaja en planos sutiles del ser. Dimensiones que al menos por ahora se te quedan grandes. Paciencia. Ha rozado algo muy bonito, que es hablar de la teoría de cuerdas y las branas, pero todavía no han llegado. Yo lo ofrezco aquí, solo han parado en la física cuántica, pero no han ido más allá. Yo creo que es momento de que empecemos a hablar ya de teoría de cuerdas para explicar esto. Entonces, mientras Germán cultiva su paciencia, la industria de la homeopatía sigue haciendo caja. Esto es un ejemplo sacado de un blog, el blog Cientia, de José Manuel López Nicolás, que es un profesor de la Universidad de Murcia, que simplemente pone esta foto es real. Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. 74,85 euros. Todo tiene sentido, aunque creáis que no. Pero si miráis la composición, veréis todo, diluides 10H, 10H, 12, 30, 10, o sea, unas cantidades ínfimas o ridículas o nada, pero lactosa 0,836 gramos y sacarosa 2,964 gramos. Es decir, que estamos pagando 74,85 euros por un poco de sacarosa y lactosa y cosas diluidas a tal nivel que son indetectables.
Y bueno, debates pues se pueden establecer, tengo más, si luego te curiosidad puedo poner algunos comentarios más, pero se pueden alargar hasta el infinito, ¿no? Entonces, cuando un debate se alarga hasta el infinito, mi consejo es el siguiente. Supongamos que me dan 2 frascos con un contenido desconocido. ¿Puedo distinguir lo que contienen? Entonces, yo sí. Y no solamente puedo, sino que los alumnos de bachillerato también pueden. Esto es un proyecto que hicimos en el instituto que se llamaba CSI Zaragoza y hacíamos justamente eso. Les dábamos 2 frascos y no sabían lo que había dentro. Y a los alumnos de bachillerato, claro, con un poco de supervisión, eran capaces de analizar y decir, pues en este frasco había azúcar y en este no había azúcar, o en este hay alcohol y en este no hay alcohol, y podían saber lo que había. Y un homeópata, es como diría Rajoy, y la europea. Bueno, y un homeópata. Bueno, pues efectivamente esto también se les ha planteado. Esto es de otro blog, lacienciasbella.blogspot.com, Carlos Chordá es el blogger, y entonces él lanzó por Twitter la pregunta: ¿cómo podría diferenciar 2 comprimidos homeopáticos con distintas aplicaciones curativas? Yo voy, compro 2 cosas, una para la bronquitis y la otra para el dolor de espalda, y las revuelvo bien y las doy. 2 frascos iguales o 2 píldoras iguales, 2 pastillas. ¿Cuál es la del dolor de espalda y cuál es la de la bronquitis? Entonces, claro, lógicamente, pues obtuvo respuestas. Por ejemplo, pues de igual manera, pero aquí es un complejo análisis de electroforesis y mide la vibración en tonalidad. Que no sabemos lo que es, pero suena bien. Necesitarías algunos años aquí con nosotros de estudios en física cuántica. Vuelvo a salir otra vez la física cuántica. Hoy es un tema recurrente. Yo estoy por acuñar algo parecido a la ley de Godwin, ¿vale? ¿Conocéis todos la ley de Godwin? ¿Os suena? La ley de Godwin dice que si cualquier discusión o cualquier debate se alarga lo suficiente, alguien acaba nombrando a Hitler. Entonces, la Godwin, que es el que creó la ley, propone que cualquier debate termine en ese momento y lo pierda el que ha nombrado a Hitler. Eso, digamos, para cuando se establecen estos hilos interminables en las webs o en los periódicos, que es una noticia, y hay 800 comentarios y tal, siempre hay uno que dice, pero esto es como Hitler, ¿no? Pues cuando dices Hitler, ya está, se corta el hilo porque ya de ahí ya no se puede progresar más. Pues yo digo lo mismo, ¿no? Cuando una discusión ya sale la física cuántica, ya cortamos, ya no podemos continuar. Y otras respuestas de la misma manera que cualquier otro computador leyendo el envase. Esto es una respuesta real de una empresa que comercializa productos homeopáticos, no es cachondeo, sin acritud. O sea que iba con recochineo. Por supuesto, se repregunta, claro, en estos casos, bueno, vale, sí, pero ¿y si no? Entonces, en estos casos, o directamente ya no se responde, o se le borra de la cuenta del Twitter para que no pueda, eso, se lo bloquea y tal. O este señor, que es también homeópata, que dice, no es posible, pues los glóbulos son iguales, solo que están impregnados de tinturas distintas. Deben estar rotuladas para saber. En un brutal ataque de sinceridad. No hay más preguntas, señoría. Entonces, bueno. Hasta aquí llega la parte, digamos, de charla. Si queréis ahora podemos preguntar, responder, establecer debates, hablar de física cuántica, de la memoria del agua, de lo que queráis, o os pongo más ejemplos que tengo ahí de comentarios. Por mi parte, muchas gracias.